Terminamos el libro de Daniel, el gran libro de Daniel, y cuánto aprendizaje nos deja. Creo que lo que más me llama la atención de Daniel es esa obediencia y, más que obediencia, ese amor a Dios y a su ley, ese ser fiel a pesar del contexto, a pesar de que todos estén rebelados contra Dios, seguir manteniéndose firme en la fe y dando ejemplo a los demás, simplemente viviendo y siendo él mismo. También lo increíblemente respetuoso que era y valiente, porque para vivir como él vivía en ese entorno tenías que ser muy valiente. Sinceramente me ha encantado leerlo, no me ha costado nada. Sí es cierto que los capítulos son un poco extensos, un poco largos, pero al ser contados generalmente como si fuera una historia y en ese lenguaje tan cercano, o es que tiene una traducción tan buena que gracias a ello se entiende mucho mejor. Porque el libro de Daniel, si te pones a indagar, tela lo que hay ahí para sacar, porque vimos que este libro tiene muchos rasgos apocalípticos, que aún queda muchísimo para que lleguemos a ver este libro, pero conforme iba leyendo y también al leer otros libros, como por ejemplo Macabeos o incluso el libro anterior de Ezequiel y el de Jeremías, vas un poco relacionando conceptos e ideas. En cuanto al tema principal de este libro, creo que es una palabra y es la confianza en Dios, el confiar en Él a pesar de las circunstancias, el poner foco en el Señor a pesar de no comprender literalmente nada de lo que nos quiere decir o de lo que nos ha dicho, como sucedía con Daniel y los sueños y visiones que tenía, que a pesar de que también venía el ángel a contarle ese significado y esa explicación, él aún se preocupaba más porque es que cada vez lo comprendía menos, o si comprendía se preocupaba mucho más. Entonces, lo principal era, a pesar de que sepas esto, tú enfócate en el Señor, tú descansa en Él y las cosas ya irán sucediendo. Tú céntrate solo en el Señor. No quiero dejar de lado la importancia que tiene la oración y que la oración importa, es importante. También el cuidar ese hábito de orar. Por ejemplo, Daniel era un hombre que tenía muchísimas responsabilidades, pero aún así él dice que él se arrodillaba hasta 3 veces al día para orar y dar gracias a Dios. Él tenía ese hábito y a pesar de esas responsabilidades, él se organizaba el día para seguir orando y llevar a cabo ese hábito. Ese hábito de bendecir, de alabar, de agradecer, sobre todo, que aquí hace hincapié en agradecer a Dios, en confesar, en reconocer lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien, y en reconocer a Dios como Dios, a reconocer su grandeza, su bondad, su misericordia, a glorificarlo, a ensalzarlo. El tema de la esperanza también se trata porque al darles estas visiones y también el cómo se encuentra el pueblo con esa cultura que intentan imponerles en varias ocasiones, pues a pesar de ello, ellos esperan en el Señor y siguen confiando en Él. Y si la oración es importante, imaginaos la oración en equipo, en compañía. Si la oración de una persona ya es poderosa, imaginaos la de 2 o más. Otro punto que se podía considerar dentro de la oración es ese diálogo con el Señor, el hablar con Dios, el expresar cómo nos sentimos, cómo estamos, el mantener y saber cuidar esa gran relación personal con Dios. Se ven diferentes ejemplos de cómo ellos le expresaban todo esto al Señor y se desahogaban con Él. Se ven testimonios de fe, de fidelidad. Y no dejemos de lado el indagar, el estudiar la palabra de Dios, que aquí se habla de que Daniel estaba investigando las Escrituras, en específico Jeremías para ese momento, el que no tengamos miedo de pedirle a Dios una promesa que Él nos ha hecho. Así que esa palabra se cumple, es verdadera, y no solo dan fe de ello los mismos judíos, sino que los paganos también daban fe de ello, de que se cumplía esta palabra de Dios y que Dios era un Dios vivo, un Dios verdadero, que decía la verdad. No obstante, también se tratan temas como son la envidia, los celos, y esto no lleva absolutamente nada bueno. Esto a lo que llevó fue a la mentira, a la acusación falsa,
al daño hacia los demás, etc. ¿Qué más he aprendido de Daniel? Que el Señor, cuando Daniel lo necesitó, le dio esa fuerza para poder levantarse. Daniel fue fortalecido en su debilidad y se le dieron palabras de aliento que él seguramente necesitaba escuchar, como: no temas, Daniel, la paz contigo, sé fuerte y ten ánimo. Vemos también que el libro habla sobre la resurrección y habla sobre dos tipos de resurrección, una hacia la vida eterna u otra hacia la vergüenza y el horror eterno. Y que nunca nos cansemos de buscar la verdad y la justicia, sin olvidarnos del capítulo épico y tan famoso del Foso de los Leones, que gracias a la confianza y la fidelidad de Daniel en el Señor, él fue salvado de ese foso. E incluso, aunque el rey llegó allí medio dudando de si se había salvado o no se había salvado Daniel, finalmente se salvó. Y lo que decía Daniel: Señor, tú no abandonas a aquellos que amas. De modo que no olvidemos que Dios está en control, que muchas veces nosotros intentamos controlar todo y no podemos. Se nos demuestra que no podemos literalmente con todo, pero sí que podemos descansar en Dios, que Él sí que puede realmente con todo. ¿Y cómo se ha descrito a Dios en definitiva en este libro? Se ha descrito de varias formas, y lo más curioso es que han sido los paganos quienes decían esto de Dios. Reconocían su grandeza, su poder, su eternidad, su misericordia. Dios es verdad, sus obras son verdad, es un Dios vivo, fiel, justo, único, hacedor, obras, hablan de sus signos y prodigios. Además, hasta los mismos paganos no pueden contener aquellas obras que Dios ha hecho con ellos, como pasó con el rey Nabucodonosor, que no se pudo callar lo que el Señor había hecho con él y tuvo que compartirlo al mundo. Dios es glorioso, protector, salvador y atento, sumamente atento. Vimos cómo Él escucha nuestras oraciones y cómo en algunas ocasiones aún no hemos acabado de rezar o de tener ese tiempo de oración y Él ya está contestando, como le sucedió cuando Daniel estaba orando y de repente le aparece el ángel Gabriel para darle comprensión porque tenía una palabra de parte del Señor. También vimos cómo el Señor escuchó a Susana y gracias a que Susana oró, levantó el espíritu en Daniel, Daniel la defendió y se salvó esa vida inocente, porque Dios lo que quiere es la justicia y la verdad. Esto ha sido el libro de Daniel. La verdad es que es el último libro de los profetas mayores y en el siguiente ya empezamos el último apartado, que son los 12 profetas, los profetas menores, por su contenido, este título. Y con esto terminamos el Antiguo Testamento. Es que es muy fuerte, de verdad, pero estoy encantadísima de seguir aquí, con muchísimas ganas de seguir compartiendo y de seguir también mejorando la forma en que os comparto este contenido, el cómo lo digo, intentar hacerlo más dinámico, etcétera, poco a poco. Y nada, es que Daniel me ha encantado, la verdad. O sea, lo estaba leyendo y digo, ojalá más hombres así, como Daniel, tan fieles al Señor y tan ejemplares, tan respetuosos, tan hombres del Señor. Y como le decían a Daniel, eres un hombre apreciado. Y así era. Esto ha sido el libro de Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este camino, en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente episodio, que empezaremos ese último apartado del Antiguo Testamento, los 12 profetas, los profetas menores. Espero que tengas muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.